Levo toda a miña vida vinculado aos cogomelos. Heredeino do meu pai. O meu pai era un técnico de medio rural que chegou a Celanova e enamorouse dos cogomelos e foi capaz, foi quen de enamorar tamén os seus dous fillos, neste caso a min que son o maior. Os cogomelos son eses seres que para moitos descoñecidos están no monte e que ás veces pois causan algún mal. Por que? Porque temos cogomelos que son excelentes comestibles, que a todos nos gusta recoñecer e leválos ao noso prato, pero tamén temos outros cogomelos pois, que son tóxicos e que ás veces causan intoxicacións severas, incluso a morte, en Ourense, en Galicia e en todo o mundo. Para evitar esta circunstancia, todos teríamos que ter unha formación mínima científica. Os cogomelos temos que coñecelos polo seu nome e o seu apelido, temos que identificalos físicamente, ver o color que son, a forma que teñen, onde aparecen. Todas estas circunstancias son moi importantes para saber diante de que cogomelo estamos. Por eso, a formación e a precaución son as dúas regras fundamentais agora de saír ao monte na procura de cogomelos. Podemos ir ao monte a buscar cogomelos, como me acontece a mí, para disfrutar atopando esas especies. A veces especies novas, a veces cogomelos que non son coñecidos, que incluso reciben un nome científico internacional cun selo ourensán, non sería o primeiro caso. Pero ás veces tamén para facerlles fotografías, para identificalos, e, por suposto, para maridalos e cociñalos. Non todos os cogomelos se cociñan do mesmo xeito, igual que non cociñamos todas as carnes da mesma forma, pois cada cogomelo ten un acompañante, ten unha forma de prepararse que difire do outro. Unha macroepiota procera ou cogordo, que é o cogomelo máis coñecido en Galicia, pois non o podemos cociñar igual que un boletus ou que un cantarellus. Polo tanto, tamén temos que ter unha sensibilidade mínima agora de saber como vamos a cociñar eses cogomelos. Por desgraza, cando saímos ao monte, cando imos na procura destes cogomelos, cando facemos as fotografías, tamén atopamos outras cousas, atopamos lixo que moitas veces levamos para casa nunha bolsa de plástico. Os cogomelos non nos levamos na bolsa de plástico porque temos unha normativa en Galicia que nos marca unha serie de pautas e de cuestións, e temos que leválos nun cestiño, e temos que levar unha navalla, e debemos ser coñecedores de todas esas circunstancias para protexer o medio. Os cogomelos son necesarios para que o ecosistema ou a natureza, como a coñecemos, subsista e persista moitos anos máis. Todos fan unha función no monte, incluso os que son tóxicos para os humanos. Polo tanto, sí que me gustaría trasladar a idea de que sexamos sensibles e respetuosos co medio natural e cos cogomelos que son parte dese medio tan rico que temos neste momento. Animo a que todo o mundo investigue, que se forme e que saia ao monte para que vexa que hai unha ampla gama de posibilidades para disfrutar do medio ambiente de natureza. E tamén que saiban que os cogomelos, medio cento de fungos, son medicinais. E se vostedes introducen os cogomelos, incluso os que están no supermercado, na súa dieta ordinaria e consumen 1, 2, 3 días a semana cogomelos, pois evitarán gripes, evitarán catarros, e incluso hai cogomelos que sanan enfermidades como o cancro ou Alzheimer. A miña vida é a música e a música é a miña vida. Realmente é así porque dende os 7 anos que levo cantando pois é parte fundamental do que eu sinto como persoa. Dentro de toda esa música están os instrumentos que para min son o máis, digamos, prezado que teño, sobre todo as miñas guitarras, coas que me sinto feliz. Cada día toco unha, teño bastantes e encántame acariciarlas todas. Moitas gracias por vir ao noso programa, inda que para xente maior, e ti ainda eres moi novo, pero sí que hai moita xente maior que lle gusta escoitarte polo teu tipo de música e tamén polas letras das cancións que cantas. Levas agora 25 anos de cantautor, non? Efectivamente, bueno, moitas gracias por convidarme ao programa. Sí, 25 anos dentro que a música de autor galega prácticamente, porque todos os discos que publiquei son en galego, excepto un que en castelán, con un poeta, un gaditano,
pero esos 25 anos, pois, claro, creo que abarco a todo tipo de público, pero sí realmente a xente da miña xeración, seguramente que a xente maior, que é o público que vai dirixir a miña canción, seguro. Ajá. E levas 12 discos grabados, non? 12 discos, sí, entre discos e librodiscos, digamos, Sí. pois, con temas propios como cantautor, pero tamén con aportación á poesía, pois, empapándome de autores como Manolo Rivas, como Xosé Carlos Caneiro, como os clásicos Vicente Risco, pois, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro, o que lle fixen un libro titulado Nobel no vento, dunha obra del complicadísima pero fermosísima. Entonces, bueno, é unha composición de cancións moi eclética e abarca moitos estilos, digamos, tamén. Ajá. E agora tes algún proxecto en ciernes no que estés traballando? Sí, realmente a miña cabeza sempre está operativa, pensando que podo facer diferente ou novo. En este momento, pois, eu parece máis acertado para celebrar esos 25 anos de carreira discográfica, pois facer unha serie de concertos, antes de facer esos concertos, pois avanzar con un videoclip, pois agradecendo pois esos 25 anos a xente que me ten seguido, a tamén esa xente maior que sei que é así. Entonces, faremos ese videoclip, lanzarémolo para facer esos concertos durante o verán, dun xeito sinxelo, porque me apetece facer os concertos como cantautor, como esa figura que creo que foi a que defendín sempre, aínda que sempre me acompañei de moitos músicos e bandas, pero síntome moi cómodo, moi identificado con desa forma de acercar a miña música a xente, cada vez máis. Ajá. E mira unha cousa, agora que os discos ninguén ten pick-up, ninguén ten para meter o CD, Sí. xa os coches veñen sin CD, xa agora todo é a través de plataformas. De que maneira repercutiu en ti como autor e en ti como persona que ten que apoiarse tamén a música para vivir, non? Certo que falta ese soporte, digamos, que sea tangible, non? Que puedas tocar cas mans, que é o que se fixo toda a vida, ter un disco, antes era un vinilo, un CD, unha casete, non? Pero agora, pois, é todo digital. Eu creo que repercute enormemente na maioría dos músicos, porque non tes un formato físico que venderlle. Telo, pero bueno, cada vez os costes son máis altos, entonces a veces non compensa, non? Claro. Pero eu, por exemplo, sí que intento, como a min como moitos outros artistas, facer ese formato físico para acercalo nos directos, que é onde podemos vendelo realmente, non hai outro xeito. E no formato físico levan as letras das túas cancións. Efectivamente, claro. E logo, como se accede a música? Con un QR? Eso sería o ideal. Creo que aínda está por inventar esa parte na que o artista lle chegue ese QR, os ingresos desa mercar ese traballo, non? Eso sería, non sei se hai unha plataforma ou non, dudo eu moito que sea así, pero sería ideal que a xente se levase esas letras e con ese QR pois poder acceder ao teu contido específico pagando por ese, non, por ese servicio que acabas de prestar. Pero creo que o bonito tamén é ter ese formato con ese disco, non? Que poidas, aínda que meter ou por nun tocadiscos. Creo que se perde esa maxia que creo que era fundamental na música e a mí dame nese sentido un pouco de tristeza. Xa. Pois, Emilio, a televisión é o que ten eso, que unha entrevista non dura nada. Por tanto, agradezco moito que viñeras ao noso programa e que nos aclararas estas cuestións. O placer é meu. Moitas gracias. Grazas a vos. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar sobre los riesgos de la medicación, sobre todo en este colectivo tan vulnerable como sois la de las personas mayores y que sois muy habituales en su consumo. Tenemos que hacer referencia a esa peligrosidad que en muchas ocasiones hay un desconocimiento en la toma continuada de fármacos, es decir, de los diferentes medicamentos. Acabamos de pasar el otoño y el invierno con esos resfriados, ahora mismo también tenemos las alergias, es decir, esos fármacos como pueden ser los antihistamínicos. Tenemos que saber en este caso cuál es su peligrosidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones producen el efecto del sueño, es decir, la somnolencia, que es un factor de riesgo muy peligroso a la hora de conducir. Deberéis de tener muchísimo en cuenta esto a la hora de una toma de un medicamento, por ejemplo, incluso ahora que hay un número tan elevado de personas con ansiolíticos, con toma de
antidepresivos, para la ansiedad, etcétera, etcétera, debemos saber en este caso cuál es la relación para disminuir en este caso las condiciones psicofísicas. También quisiera decir e indicar en este caso que desde el año 2012 existe ya un Real Decreto que regula en este caso la existencia de un pictograma que lo podréis ver en el exterior del medicamento, que es un triángulo de peligro con el interior de un vehículo. Esto nos está indicando que este tipo de medicamento, de fármaco, nos recomienda en este caso no conducir. ¿Por qué? Porque en este caso muchas veces la reacción que tiene ese medicamento en nuestras condiciones psicofísicas son de lo más variado. Es decir, nos puede producir somnolencia, nos puede alterar en este caso la visión, incluso nos puede producir mareos. Y ahora, de paso, me vais a permitir también que indique, para esto voy a tener que coger un poco la gafa porque si no, no veo, cuál son, en este caso, la información un poco genérica de esa conducción con medicamentos. Tengo que decir que el 5% de los siniestros viales en España están relacionados con los medicamentos, que en la mayoría de los casos el paciente desconoce, en este caso, su efecto para la hora de la capacidad de la conducción. Y vuelvo a indicar y repetir la reseña sobre ese pictograma que aparece en el exterior de la caja del medicamento. Eso recomienda no conducir. La somnolencia, como dije anteriormente, los mareos o las alteraciones de la visión son algunas de las reacciones que tienen en este caso adversas esta toma de medicamentos. Tenemos que tener en cuenta también que el 25% de los medicamentos puede alterar la conducción y el 30% de los conductores están siempre bajo el tratamiento de algún fármaco, es decir, de algún medicamento. ¿Qué existe? Pues un riesgo para la seguridad vial bastante importante. También tengo que indicar la interacción, en este caso, de los medicamentos con algo tan habitual, desgraciadamente, que tengo que decirlo en materia de seguridad vial, que es el consumo de alcohol. ¿Qué puede hacer esa combinación? Bueno, pues puede potenciar, en este caso, el efecto del fármaco, lo puede disminuir e incluso puede potenciar, en este caso, la toxicidad del fármaco. Puedo poner, por ejemplo, un simple paracetamol tomado con un vaso de vino, pues aumenta la toxicidad del fármaco. Un antihistamínico, ahora que estamos en épocas de las alergias, tomado con un simple chupito de licor café muy habitual aquí en nuestra provincia, pues aumenta en este caso la potencia de la toxicidad del mismo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tener esos hábitos. Y me gustaría acabar con una curiosidad del mundo. Es decir, ahora mismo ya en países nórdicos existe esta señal que indica la vulnerabilidad de las personas mayores. Esto también ya está en el futuro reglamento de señales, probablemente pasado un tiempo será ya una señal habitual que a mí me gusta mucho porque indica en este caso que tenemos que tener mucha advertencia con las personas mayores a la hora de conducir o a la hora de ser usuarios como simples peatones. Para todos os asociados ou enfermos desta enfermedad, quero decir que non vos veñades abaixo. Eu estuve a punto de virme abaixo por completo, pero hai que pensar no que deixamos atrás. Eu, gracias ao meu fillo que era adolescente, pude tirar adiante, estou aquí, mellorei moitísimo, uxe un home feito dereito, e gracias a telo a él, estou eu perfectamente, o sea que nada de virse abaixo. Tirar sempre para adiante, que sempre hai unha moi boa saída. Gracias. Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Fibromialgia, SQM y varias enfermedades más que creo que están englobadas. Y yo a ti, como persona afectada de fibromialgia, quería preguntarte cómo comenzó el que tú, supongo que tú tenías una serie de síntomas que tú notabas y que tú te encontrabas mal. ¿Cómo llegó ese diagnóstico en que tú supiste lo que tenías? Con muchos años de paciencia y tardaron mucho porque los síntomas son muchísimos y te mandan a distintos especialistas para saber si tienes pues artrosis, artritis, lupus, si el problema es de las articulaciones, pues la articulación del codo, por ejemplo, es muy común, la cadera, pero bueno, al final, después de hacer un montón de pruebas en varios sitios y mirarte, bueno, el insomnio, que es una de las cosas que enseguida te encuentras que no duermes bien, entonces el día ya va peor. Después de muchos años, al final, un poco por descarte de todas las cosas, de enfermedades que podían ser, por los síntomas, me llegó a eso.
La suerte mía fue que la médica de cabecera, o sea, de familia de entonces, se dio cuenta del tema después de muchos años y me dijo, bueno, pues ya, yo creo que es esto, pero la tuvo que diagnosticar el reumatólogo. Pero yo me pregunto, que eso que tú me estás contando hace unos años, hace años. Hace años. Entonces yo supongo que ahora irán un poco más, con estas campañas que se están haciendo, irán un poco más precisos a dar el diagnóstico antes, ¿o no? Aún te mandan a un montón de médicos. Vale. Porque el problema es lo que estamos llevando, o sea, pidiendo desde hace... Yo llevo 15 años en la asociación y 17 diagnosticada. Y llevaba como 12 o 13 mal antes de que me diagnosticaran. Entonces, son muchos años en el tema. Normalmente te siguen mandando a diversos especialistas porque no hay una prueba diagnóstica para nuestra enfermedad. Entonces, primero te buscan varias cosas más. Si en eso da todo negativo, si en eso no encuentran nada, entonces es cuando te rebajan a... Tú eras, ahora estás jubilada, ¿no? Sí. En aquel momento eras profesora, creo. Y entonces, cuando tenías un día malo, ¿cómo te enfrentabas a una clase llena de alumnos y, bueno, no sé qué edad tenían, pero... De infantil siempre, fui profesora de todavía más infantil difícil, toda ¿no? la vida. Todavía más difícil. Cuando empecé a encontrarme muy mal, estaba en una escuela unitaria, que eran pocos. Tenía la suerte de que con los padres me entendía muy bien y los niños, cuando yo me encontraba muy mal, les decía, mira, vais a jugar un ratito más porque a la profe, a Pi, que era Piedad, me llamaban Pi, le duele un poquitín el estómago, le duele un poquitín la cabeza y entonces va a descansar un ratito y vosotros jugáis. Y nunca tuve problemas en ese sentido. Cuando ya estaba diagnosticada, que ya estaba aquí en el Colegio de Orense, donde me jubilé en el Couto, también al saber lo que tenía, pues yo se lo explicaba a los profesores en el claustro, se lo explicaba a los padres de mis alumnos para que supieran lo que yo tenía y cómo me podía afectar a mí y a ellos. Y la verdad, tengo que decir que no tuve ningún problema, ni con padres, ni con compañeros. Me entendían muy bien y sabían, solo a la mañana al verme llegar con la cara que llevaba, sabían si podían dirigirse a mí, si tenía un día bueno o un día malo. Entonces me respetaban muchísimo. Tenemos, desgraciadamente digo, tenemos una percepción totalmente errónea y de las personas que padecen esa enfermedad que muchas veces, ya sobre todo hace unos años, se las tachaba de alguna manera de vagas, que no querían ir a trabajar, vagas o vagos, vamos, que no querían ir a trabajar, que pedían bajas, justificación. Eso tuvo que ser muy serio las personas que lo sufrieron, porque ellas evidentemente se encontraban mal y que el resto de las personas no las comprendieran. Es muy complicado. Yo estuve justo antes de que me diagnosticaran, tuve ahí 4 años, que estuve bastante de baja, porque la depresión es enorme, te metes en un pozo que no aguantas y ¿qué haces? Pues vas tirando como puedes, porque la familia no te entiende, no hay ninguna prueba exacta, la familia no te entiende, los compañeros, hasta que tienes el diagnóstico, tampoco te entienden. Entonces es muy, muy, muy complicado. Pues era una pregunta de las que tenía aquí, que ¿cómo reaccionó tu familia ante tu problema? O sea, Cuando me diagnosticaron, yo tenía una hijada en ese momento, la hija de mi hermana, que estaba estudiando medicina en Santiago, y se lo comenté, le dije, Elena, me diagnosticaron esto, y me dijo, frases textuales, madriña, eu non sei o que é eso. A partir de ese día, ella habló con sus profesores, habló con más gente y empezaron a decir, y como mi ahijada en ese caso sí me lo entendió y llegó a decir un poco lo que era y a explicarlo un poquito, pues mis padres, mi hermana. Bueno, tengo que hacer una incidencia en esto que dices de la familia y hablo por mí y por la mayoría de los asociados y asociadas, que somos la mayoría. Normalmente es muy complicado que te entienda el marido, muy complicado, porque el marido sigue más o menos con la misma energía y se programan cosas, y lo comentamos todas las compañeras. Sí. Y tú hoy dices, no, yo mañana voy, o pasado, o dentro de 10 días vamos pues, de vacaciones, pues nos vamos de vacaciones. Pero tú llegan 2 o 3 días antes y estás tan mal,
que lo único que te apetece es estar en cama. ¿Cómo le explicas eso a tu marido? Que de un momento a otro está la asociación. Entonces yo quiero decir aquí, para que todo el mundo lo sepa, porque nos da mucha vergüenza a la mayoría, y es que hay muchos problemas de pareja, hay muchas separaciones, porque cambia todo, cambia la manera de comunicarse, cambia la manera de vivir, cambia el terreno sexual por completo y cambian muchísimas cosas. Entonces, como no lo hablemos claramente, gracias a la psicóloga que tuvimos, Fernanda, que estuvo con nosotros muchísimos años, a mí me dio la vida. Yo soy una de las que hoy está mejor psicológicamente y físicamente. Y creo que soy la única que no toma medicación. Que de acuerdo con mi médica de familia y la psicóloga, lo hablamos, lo decidimos, lo miramos, porque yo seguía trabajando y seguía con mi cabeza un poco como es debido y sabiendo dónde estoy, o tomaba medicación para que no me doliera, pero estaba tumbada. Y mi cabeza no podía ni conducir, ni dar clases, ni nada. Entonces yo elegí, ya te digo, con Fernanda, la psicóloga que teníamos, y para mí fue lo mejor que pude hacer, por eso hoy estoy, que parece que no tengo nada. O sea que supongo que a partir de ahí sería tu entrada en la asociación. Dinos así de una manera, bueno, es muy esclarecedor todo lo que estás diciendo. Yo esto de la familia nunca había pensado, y efectivamente que hoy le digas que sí vais a tal sitio y a los 2 días tú cambies, claro, tiene que, claro, qué mal, bueno. Entonces entraste en la asociación. ¿Cómo fue tu entrada en la asociación? Y pues de una manera un poquito rápida. A través del Paseo de la Salud. Como te encontrabas mal y tal, pues buscabas salud. A través del Paseo de la Salud las vi, y había un chico que era el marido de una compañera que a los 42 años, allá por el 2000, también ya lo diagnosticaran, y yo no sabía lo que era. Después me di cuenta que yo podía tener lo mismo que él por los síntomas, que él fue uno de los fundadores de la asociación. Y a través de él, claro, cuando me dijeron lo que tenía, me puse en contacto con él también, y a través, por los 2 lados, me metí en la asociación. Me pareció que su trabajo podía ayudarme, me impliqué, y de hecho siempre estuve en la directiva de alguna manera para poder tirar, ayudar. Pues seguro que tuve todos los cargos, aunque hoy soy secretaria, pero ya tuve todos los cargos, y sigo luchando, porque me parece que aunque solamente sea que nos escuchen y escuchar a esa persona y ayudar un poco, como me ayudaron a mí, lo que yo aprendí de la psicóloga en los grupos de ayuda mutua, que aún seguimos teniendo ese grupo, igual que yoga, igual que otras actividades, para mí eso fue lo imprescindible. Pues estupendo, me pareció una charla maravillosa y que nos abriste muchos conceptos. Lo que le digo a las enfermas y enfermos es que no se guarden o no piensen que son distintos. No, en la asociación, aunque no hagamos nada más que escucharlos y no reírnos de lo que les pasa, porque los entendemos, yo creo que eso ya es una labor fundamental. Pues sí. Pues muchísimas gracias, daba para más tiempo, pero bueno. Necesitaríamos mucho más tiempo, efectivamente, sí. Pues muchísimas poquito a poquito y año a año. Exacto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Antonia. A min o que me fai ben é ir a buscar cogomelos, sair ao monte, atopalos, identificalos, fotografalos e, por que non, comelos. Porque son parte ou son a miña vida. E saben vostedes que tamén lles viría moi ben saber de cogomelos? Porque moitos cogomelos son mediciñais e sanan por dentro e sanan por fora.